11:12. Tengo algo que contarte. El secretario de Defensa estadounidense, general Lloyd Austin, se ausentó de su cargo desde el 22 de diciembre y no fue hasta el 9 de enero que el presidente Biden se enteró dónde se encontraba. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Acompáñanos en esta increíble historia. Seguramente se preguntó el presidente Biden durante la última semana de diciembre pasado y la primera de enero, luego que, insólitamente, el secretario de Defensa estadounidense desapareciera sin dar aviso a su superior inmediato y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y es que la Casa Blanca no sabía del paradero del general hasta el pasado 9 de enero, lo cual resulta algo poco creíble mientras el conflicto en Ucrania sigue su curso y el riesgo de la regionalización del conflicto en el Medio Oriente está más cerca que nunca. ¿Qué esconde Washington con este secretismo? El general Lloyd Austin se ausentó de su cargo desde el 22 de diciembre, según informó el Pentágono. Pero olvidaron dar aviso nada más y nada menos que al presidente Biden, el cual solo se enteró el pasado martes 9 de enero. Te contamos todo lo ocurrido. El general Lloyd Austin, secretario de Defensa estadounidense, fue visto por última vez en público el 22 de diciembre, según la cadena de noticias estadounidense Fox, cuando supuestamente el militar tomó una licencia médica para tratarse una afección de salud, internándose en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para una cirugía electiva. Según la cadena noticiosa, el general fue dado de alta el día siguiente de la cirugía, dirigiéndose él mismo hacia su residencia. Lo que, hasta aquí, resultaría normal. Pero resulta que en la Casa Blanca, según informa su vocero oficial John Kirby, no fue hasta este martes 9 de enero que el presidente Joe Biden fue informado del paradero de su secretario de Defensa, lo cual, evidentemente, crea serias dudas sobre la verdadera condición del secretario de Defensa estadounidense y de las verdaderas razones del secretismo y ocultación de información sobre el paradero del general Austin por parte de la Casa Blanca. El tema incluso tiene repercusiones políticas internas, al generarse una reacción en el Partido Republicano, en la oposición, reclamando el hecho que el secretario de Defensa se haya desaparecido por 2 semanas sin informar de ello a su comandante en jefe, en medio de un clima mundial enrarecido con al menos 3 frentes conflictivos mundiales activos. Es así como Donald Trump exigió que el general Lloyd Austin sea destituido del cargo de secretario de Defensa, al considerar que la acción del militar estadounidense constituye una grave falta contra el país, ya que, estando activo el conflicto en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente, sumado a las tensiones entre China y Taiwán, que el militar de más rango desaparezca es intolerable. Y resulta lógico y coherente que en medio de tal situación en el mundo, donde los estadounidenses están involucrados casi directamente en los 2 más importantes conflictos militares en desarrollo, que el secretario de Defensa de la primera potencia militar y nuclear del mundo se desaparezca resulta a lo menos sospechoso. Son difícilmente creíbles las afirmaciones de la Casa Blanca en el sentido de afirmar que el presidente estadounidense, Biden, solo se enteró de la ausencia de su secretario de Defensa hasta el pasado 9 de enero, desde el 22 de diciembre. Pero desde la lejana Rusia, surge una información que pudiese dar otras luces sobre lo que realmente ocurrió con el general Austin. Y es que, según una supuesta fuente de la inteligencia rusa, específicamente el agente Andrei Sakharov del Servicio Federal de Seguridad ruso, el general Austin nunca fue internado en el hospital Walter Reed. Pese a las informaciones aportadas por los estadounidenses en las últimas horas sobre el paradero y condición del secretario de Defensa estadounidense, desde Rusia aparecen nuevas informaciones que pudiesen dar a conocer que el destino real es más trágico y peligroso que el que nos cuenta Washington. ¿Y por qué decimos todo esto? Ya lo vas a conocer.
Según lo que dice el supuesto agente de la FSB de Rusia, el general Lloyd Austin estaba en Kiev entre los días 30 de diciembre y 3 de enero, permaneciendo en un búnker de mando en el centro de la capital ucraniana a 10 metros de profundidad, en las calles del distrito Pechersky. La hipótesis de la inteligencia rusa es que el general se encontraba en dicho búnker cuando el mismo fue atacado el día 2 de enero con misiles Kinzhal, en medio de un feroz ataque ruso contra blancos en todo el territorio ucraniano, siendo que, probablemente, el secretario de Defensa haya fallecido en el ataque. Quizás esta hipótesis lanzada por la inteligencia rusa pudiese explicar la desaparición repentina y sin aviso del secretario de Defensa estadounidense, aunque, sin embargo, también pudiese tratarse de una operación de propaganda bastante común durante el desarrollo de conflictos bélicos como el que se desarrolla en Ucrania. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho que, oficialmente, la Casa Blanca admita públicamente que el presidente Biden, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pase 2 semanas sin conocer el paradero de su secretario de Defensa en mitad de un escenario prácticamente prebélico. China, China, China. Sobre todo porque OTAN ayer puso a China en el punto de mira sobre cómo reaccionaría a una victoria de Putin, cómo estaría China comprando armas nucleares, cómo estaría... Todo era China, 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 China. Y China había hablado antes, Li Qiang, de tal manera que Li Qiang lo que nos dijo es multilateralismo, con una expresión muy clara a Estados Unidos. Miró a Klaus Schwab, que estaba allí sentado, me miró y le dijo, espera, falta que miren mucho, que ahora lo voy a decirla. Y soltó que si el multilateralismo son solo las normas, abrimos paréntesis y lo cerramos, de Estados Unidos, si son solo las normas de uno solo o de unos pocos, Occidente G7, entonces el formato de multilateralismo ha muerto. Hay que caminar a un formato de las relaciones internacionales en el que tenga cabida que hay visiones distintas sobre un mismo hecho. Esto se lo está diciendo el Partido Comunista a los demócratas. Y lo peor de todo, tiene razón. Fíjense, viene China comunista a decirle al mundo desarrollado, supuestamente, a la democracia por excelencia, Estados Unidos, las reglas multilaterales en las que tú impones cómo se resuelven los conflictos no son multilaterales, son unilaterales. Tiene toda la razón China, toda. Y no solo eso, sino que después escuchamos a von der Leyen hacer un planteamiento en el que dice, porque la democracia en Europa, para. Von der Leyen, para. La democracia significa escuchar incluso lo que no te gusta, no quitarle los fondos europeos. La democracia no es quitar los fondos europeos. La democracia es entender a todos. No, es que es que el otro también va a pensar que tú eres rarita, si el otro es rarito. De tal manera que China ha venido a poner en el centro del debate si los que estamos en las supuestas democracias occidentales, nuestro concepto democrático es el concepto de verdad que a nosotros mismos en nuestra cabeza tenemos. Y están viniendo de fuera del orden mundial a decirnos, oiga, esto que usted considera multilateralismo es un fraude. Y si va a seguir así, definí. Porque esto no es multilateralismo. Esto es que quieren ustedes 3 muñecos sentados en la mesa, en este caso 4, y que no digan nada. Y usted decir, hagamos. Y lo mismo en Europa. No, es que me vetan, pues quitemos el derecho de veto. Entonces, si tu planteamiento, solo el planteamiento, no ejecutarlo, es que te molesta el veto de un país que entró con el derecho a veto, ¿dónde está la seguridad jurídica? ¿Dónde está la democracia en mayúsculas? Escuchamos a Li Qiang porque le dio un zasca, pero con la mano abierta, a todo el mundo occidental, sobre somos superdemócratas, vosotros sois comunistas. Y dice, bueno, pues te has metido una buena y sobre todo es que tiene más razón que un chino.
La relación entre Rusia con los europeos no podría ser peor, sobre todo con la Unión Europea, y es que la Duma del Estado ruso le está pidiendo cuentas a Francia. ¿Por qué? Por la presencia de sus mercenarios en Ucrania. Pero esto no es tal vez lo más importante, hablando de la tensa relación entre ambas fuerzas. Resulta que Rusia ha renunciado de manera permanente al euro. ¿De qué se trata todo esto? El Parlamento ruso ha interpelado a la Asamblea Nacional de Francia sobre la presencia de mercenarios galos en Ucrania. Esto ha sido avanzado por el propio titular de la Duma del Estado, Vyacheslav Volodin. Resulta que el 17 de enero, el Ministerio de Defensa ruso informó que las Fuerzas Armadas realizaron el día 16 un ataque de alta precisión contra un edificio donde había mercenarios franceses en la ciudad de Kharkov, en el norte de Ucrania. Más de 60 militares, según el propio comunicado castrense, terminaron su vida en este ataque y más de 20 resultaron heridos. Al día siguiente del incidente, el embajador de Francia en Moscú, Pierre Levy, fue convocado por el propio Ministerio de Exteriores de Rusia para que le explique qué es lo que está pasando. En su cuenta de Telegram, Volodin había apuntado a que el negocio de los mercenarios está fuera de la ley en Francia y es importante averiguar si los parlamentarios franceses están enterados de que alguien está infringiendo la ley enviando combatientes a Ucrania. En este caso mismo, Rusia ha advertido en reiteradas ocasiones que la OTAN está jugando con fuego al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían objetivo legítimo para su ejército nada más al cruzar la frontera. Y entonces ahora la pregunta es obvia: ¿qué va a pasar si en este caso ya no solamente estamos hablando de armamento, sino incluso de ciudadanos? Pero como dijimos al inicio del video, esto no es lo único que demuestra una división entre la Unión Europea y Rusia. Y es que en nuestra segunda nota debemos comentar que Rusia ha decidido abandonar por completo la moneda europea en el Fondo Nacional de Inversión ruso. Sí, el Ministerio de Finanzas ha anulado por completo la parte de los euros del Fondo Nacional de la Inversión ruso, un fondo soberano de inversión estatal. Y ahora la reserva estratégica del país se compone únicamente, escuchen bien esto, de rublos, yuanes y oro. Es decir, que tampoco está entre estos el dólar. Así el escenario. Increíble. Trump quiere acercarse al Kremlin. Le propuso a Putin reanudar relaciones bilaterales y de amistad si gana la presidencia en el 2024. Quiere terminar el conflicto en Ucrania e Israel y decidió acercarse a los rusos como mayor aliado. Incluso arremetió contra la actitud de los demócratas. De esta forma dejó claro en sus declaraciones en Iowa que Rusia está dentro de sus prioridades de gobierno y sentenció que de ser presidente, Moscú y Washington volverían a ser amigos. Pero, ¿por qué Trump le propuso amistad a Putin? Desde giro de eventos, el ex oficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter ha revelado detalles impactantes sobre la capacidad de Rusia para neutralizar uno de los activos de vigilancia más avanzados de Estados Unidos mediante sus formidables tecnologías de guerra electrónica. Este incidente ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las tecnologías estadounidenses, que a pesar de su supuesta invulnerabilidad, no pudieron hacer frente a las contramedidas rusas. Ritter, en un reciente discurso en el canal Dialogworks, destacó la magnitud del acontecimiento al describir el sistema estadounidense como el mejor y más secreto sistema del mundo. Según sus declaraciones, los satélites especializados del Pentágono capaces de escanear con detalle cualquier punto de la Tierra fueron inesperadamente anulados por la guerra electrónica rusa. El